escuela sabática. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Los queremos, los extrañamos, aunque bueno, nos vemos prácticamente muy toda seguido, la semana. ajá, todas las semanas, pero igual siempre los vamos a extrañar, ¿verdad? Sí, verdad, eso es cierto. Sí, El poder estar compartir, el poder difundir esto, como se están dando cuenta, hemos reformado el formato, ahora somos de 3, porque ahí en donde estén 2 o estén 3 estará también. Ajá. Exactamente, nuestro Señor Jesús estará también. Excelente. Continuaremos Ajá. con el primer día, pero antes, si es que me podrías vos poder orar para iniciar. Muy bien, entonces yo voy a tener la oración, cerramos los ojitos, inclinamos la cabeza. Querido Dios, te queremos agradecer por este increíble día que hemos tenido, Señor, en comunión contigo. Te agradecemos porque sentimos que estamos haciendo, Señor, tu voluntad, que estamos cumpliendo lo que tú dejaste aquí, Señor, cuando viniste a la tierra, Señor. Queremos cumplir la meta de llegarnos a parecer un poquito más a ti, Señor, de ser semejantes a ti y retribuirnos lo que nos diste, Señor, cuando moriste en la cruz por nosotros, devolvernos un poquito, Señor, del sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Te agradecemos por todo. Ayúdanos a que este resumen de escuela sabática pueda llegar a muchísima gente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comencemos. Muy bien, ajá. El título de esta lección es... Aparece un altar de todo eso y Ajá. el día vendría a ser descubierto. Exacto, muy bien. Y comienza con una historia, ¿no? Una historia muy particular. Ya como me dijeron que cuento bien los chismes, no sé qué, voy a contar yo la historia. Muy bien, esta es la historia de una docente, ¿no? De una docente que está en el colegio y que un día va a lavar su ropa, ya a la lavandería. Bueno, los que han estado en el internado, En algún internado. Ajá, en algún internado saben que hay que mandar a lavar la ropa. Muchas veces ocurren muchos accidentes, se mezcla la ropa desaparece. Bueno, entonces esta docente fue a lavar su ropa, ¿no? Y la ropa se le desapareció. Pero no era como que una camiseta, yo qué sé. Era bastante ropa. Y no solamente prendas así por afuera, también había ropa interior. Casi toda la ropa del Ajá. semestre. Exacto. Y ella la necesitaba, pues supongo que obviamente. Entonces, un día va caminando así por el colegio, por los pasillos, y se encuentra con un alumno, ¿verdad? Se encuentra con un alumno y algo le resulta raro, ¿no? Porque lo que más le resulta raro es que vea a ese alumno con una camiseta suya, ¿no? Y a veces puede sonar muy raro, pero cuando se te pierde una camiseta y tú ves una persona, o cuando se te pierde una prenda de ropa y tú ves una persona con esa prenda, tú como que la reconoces. Aunque pueden decir, ay, no, se compró esa igual. No, esa es la mía. He tenido un poquito sí, de es como esa que lo experiencia, sientes, sí. ¿sabes? Ajá. Con respecto a cuando mi madre regaló un uniforme que era de lo que son los juegos internos. De los juegos internos habíamos hecho, me acuerdo bien, la del Barcelona, eso fue como por el 2016, nos habíamos hecho la del Fútbol Club Barcelona, y después de 9º grado, 10º grado ahí, ya no lo volví a ver. Y me comentó un amigo y decía, oye, vi a un chico por ahí de que decía Said y creí que eras tú por lo del uniforme ese, pero a lo que lo saludo veo y no eras tú. ¿Qué pasó? Mi madre le había regalado. Qué locura. Bueno, entonces esta docente lo ve, ¿no? Y dice, esta es mi camisa. Entonces va, lo confronta y un día que se sale del dormitorio, se mete al dormitorio esta persona, ¿no? Y abre el cajón y tenía toda la ropa que se le había perdido. No solamente esa playera que se había puesto. La tenía así toda bien dobladita, toda la ropa que se le había perdido. Incluso la ropa interior. Esa parte surrealista. Ajá. Eso estuvo heavy. Entonces, claro, algo como que re sorprendente. ¿Cómo vas a tener La ropa interior de alguien Ajá. más. O sea, imagínate, aparte de la camiseta que más usaba. Y apropiárselo como si fuera suyo, loco. Ya hay límites y él los rompió. Exactamente, ajá. Y entonces aquí también como que comienza a relatar, volvemos a lo de Adán y Eva, ¿no? Esta comparación de la ropa, de cómo ellos cuando pecaron se sintieron desnudos, ¿no? Es como que ellos no se sentían desnudos porque tenían como que el manto de Dios, ¿no? Es algo así, dicen, ¿no? Tenían esa inocencia. Claro. Entonces ellos se cubren con hojas de higuera, pero resulta que esto no es suficiente, ¿no? No es como que algo que te va a recubrir las hojas de higuera.
Vestite hoy como hojas de higuera, a ver cómo te va. Entonces, Dios les hace vestidos de piel de animales, ¿verdad? Sí, quisiera dejar algo en constancia, es que si vemos, es una bastante y buena analogía correspondiente de que a uno le quitaron la ropa, se sentía desnudo con respecto a lo que pudo haber sentido a Adán y Eva. Pero también hay que recordar de que ese tipo de analogía con respecto a Adán y Eva también puede estar ocasionándose a nosotros. ¿En qué sentido? Se han de preguntar. Aquí vemos cómo nosotros como seres humanos en sí tenemos esa necesidad de cubrirnos, ya sea por vergüenza, ya sea por miedo o incluso hasta por el mismo cinismo de creer de que no hacemos nada y cometemos actos que no van acorde a lo que están bien. Se espera de nosotros, interpretamos de que si nos ocultamos de la mirada del mundo, de la mirada de alguien ajeno, podríamos poder escapar de dicha consecuencia. Mas no es así. Hay que acordarnos que siempre hay un Dios que nos está viendo, que nos está observando y que la consecuencia de nuestros actos en algún momento nos han de alcanzar. Exactamente. Cada error, cada pecado que cometemos tiene como que su consecuencia, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias, sea claro, buena o sea mala, depende de la exactamente. situación. Si cometemos un error, la consecuencia va a ser mala. Si cometemos un acto bueno, las consecuencias van a ser buenas. Claro. Exactamente. Entonces, aquí Dios hace como que ese sacrificio de la ovejita. Qué duro que ha de haber sido, ¿no? Una ovejita que no tenía la culpa, pero eso hace representación de cómo muchas veces las personas que no tienen la culpa tienen que sufrir las consecuencias, ¿no? Y cómo Dios, que no tenía la culpa, al final de algún modo termina él pagando las consecuencias, ¿no? Porque termina sacrificándose en la cruz por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Entonces, es la primera vez que se menciona en la historia de la Biblia como que un altar, ¿no? Como que un sacrificio. Un sacrificio en sí. Ajá, un sacrificio, literalmente. Dios eligió en sí la muerte de Después algún de los animal muchos que inocente. nombran en la Biblia. Claro. Ajá. Hay que darnos cuenta que Dios elige lo que es la muerte de un animal inocente para así poder demostrar de que debe haber una expiación de dicha culpa por medio de alguien inocente así que deba pagar el precio de los pecados por los culpables. Eso ya de por sí era un anticipo, era una profecía, era algo de lo que nos estaba diciendo a nosotros de que iba a pasar en el futuro con respecto a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Claro, exactamente. Entonces, fue algo muy sorprendente, ¿no? Uh-huh. Algo muy sorprendente porque yo creo que como que después de que Adán y Eva pecan, como que inmediatamente ellos, o sea, dice que como que se les robó su inocencia y su paz mental, ¿no? Claro. Hay que darnos cuenta también de que a pesar de todo eso, de expulsarlos del Edén, porque eso también debía haber sido un golpe bastante duro, ellos no conocían ninguna otra parte, recordemos de que eso era su hogar. Al darnos cuenta de eso, también Dios les dijo de que, ok, ustedes se quisieron cubrir, pero yo también les he de dar algo a ustedes. O sea, para que no vayan con las manos vacías. Y fue que le dio con respecto a las pieles. Les dio para que se puedan cubrir mejor, para que los ayude con respecto al frío, para que les dé un poquito más de protección con alguna otra cosa que Claro. tengan que hacer. Y también para que se les quite la vergüenza, porque ellos tenían Y vergüenza, eso. se encontraban avergonzados de que estaban desnudos, pues. Y eso también, de poder cubrirse por haber tenido ese sentimiento. Hablando de pieles, un dato de color, si me lo permites decir, es de que las pieles de los animales han sido de vital importancia para la historia de la humanidad. Desde los bisontes, monos, cocodrilos, hasta lo que es el cuero de los bovinos. De hecho, según las perspectivas a plazo medio de los productos básicos agrícolas de la FAO-RG, dicen que más del 50% de los cueros bovinos y aproximadamente el 40% de las pieles de ovinos y caprinos se utilizan para la fabricación del calzado, mientras que el resto se usa para la producción de prendas de vestir y también artículos de viaje. O sea, vemos de que desde, se puede decir, año cero, antes de Cristo, tanto para los creyentes como para los que no, fue importante y es bastante importante lo que es las pieles de los animales. Fue lo primero con que se puede decir se nos vistió de una forma decente y hasta el día de hoy lo estamos utilizando. Todo eso conlleva una historia. Literalmente, ¿no? Como todo tiene un trasfondo, ¿no? Sí, y más grande con respecto a este. Ajá. Si nos damos cuenta, estamos hablando sobre, se puede decir, hasta el primer pecado cometido por la humanidad, la desobediencia. Uh-huh. Entonces, podemos ver cómo cuando la serpiente tienta a Adán y Eva, ellos como que, bueno, primero lo tentó a Adán, ¿no?
Entonces ellos como que ven esta consecuencia de la muerte como que algo como que no tan creíble porque ellos nunca habían experimentado las consecuencias de cometer un pecado, ¿no? Claro. Estaban muy ajenos a eso. Claro. Entonces, Ellos ajá, también estaban ajenos a lo del tema de la muerte. O sea, en este claro, caso, se supone que el objetivo era que vivieran eternamente la de Dios. O sea, ya tenían en la cabeza de que ellos iban a pero vivir tenían la para siempre. idea. Ajá. Exactamente. No sabían exactamente qué era la muerte o qué era algo con respecto al pecado, pero cuando cometieron ese error, ahí enfrentaron el pecado y luego la muerte. Exactamente, entonces explica cómo a partir de este error que ellos habían cometido, iban a tener las consecuencias, ¿no? Que hablan que iban a morir, que iban a regresar al polvo, que la mujer le iba a doler dar a luz, que el hombre iba a tener que trabajar con el sudor, De su frente ajá, de su frente. para poder Y, ajá, subsistir. Pero exactamente. vemos de que también todo conllevado esto desde la consecuencia, porque eso sí es una consecuencia, vemos lo que es un acto de amor y sacrificio con respecto de Dios al ser humano, dado de que a un animal que no tenía nada que ver, que llegaba en el paraíso, lo utilizó para poder darles algo con qué vestir. O sea, a pesar de todo eso, y nos da bastante el que nosotros podamos pensar que a pesar de cualquier otra cosa que podamos hacer, algún pecado que podamos cometer, igualmente Dios está velando por nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces, es algo muy lindo todo esto, ¿no? Como Dios siempre se preocupa por nosotros, ¿no? Incluso cuando Adán y Eva acaban de pecar y de alguna forma acaban de desobedecerlo y traicionarlo, Él se preocupa incluso de su vestimenta, ¿no? Claro. Y de esto tan simbólico que era matar a un cordero, que más adelante iba a simbolizar la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Un cordero inofensivo, que no tenía la culpa de nada, estaba pagando por estos pecados, ¿no? Lo mismo con Jesús. Y todo con respecto a un propósito, con un propósito desde lo que es el altar, el dar ese simbolismo de que debemos de hacer un sacrificio y por ende también adoración a nuestro Dios, como también para recordar de que Dios es un Dios de preparación y de amor, en el cual Él no improvisa y que su plan de redención está preparado así desde el inicio del tiempo. O sea, no fue que lo hizo un animal por hacerlo, fue en sí un cordero. Y hace la comparativa a lo del Señor Jesucristo, de que Él iba a ser el cordero que nos iba a librar de nuestros Claro. pecados. No fue un tigre, no fue un lobo, fue un cordero indefenso, Un cordero, pues, o sea. claro. Ajá. Prácticamente no tienen ni la más remota culpa. ¿Saben un dato con respecto a los corderos? Que ellos son los únicos animales que están en silencio cuando los van a matar. O sea, a diferencia de un cerdo, que como Ay, experiencia sí, propia, en literalmente. un campamento, creo que fue ¿cómo era el sitio donde se llamaba el caracol? No me acuerdo. ¿Por la unión qué? Era por la Unión, no me acuerdo el sitio, pero era cerca de la Unión. Escuchaba cómo ese cerdo lloraba, chillaba por su vida y creo que ni siquiera habían Ni siquiera lo habían ni siquiera lo habían afilado el machete y ya un estaba cerdo dramático. el más dramático, reino del drama. Y un cordero, cuando va al matadero, está en completo silencio, o sea, ahí va caminando, o sea, que yo creo que el cordero es consciente de que en ese momento ya va a morir. Esa no me la sabía, de verdad. No, en serio. Yo tampoco lo sabía, eso Los fue un dato corderos son los interesante. únicos animales que no ¿Cómo no chillan. anotaste ese dato? Vos, el dato de color. Ese es un muy buen dato de color de ella y me gustó Dato de bastante. Así color. podemos aprender. Dato de color de Bianca. Ajá. Ay, yo soy la que hablaste de corderos. Y fue exactamente como Jesús. Jesús fue a la cruz y a morir sin quejarse. Él soportó los látigos. Soportó Ajá. todo el dolor que le iba a venir en ese momento. Incluso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Exactamente. podría haber suplicado por su vida, pero no, suplicó por las almas, o bueno, por las personas que estaban alrededor suyo, algunos que le estaban incriminando, juzgando, creo que le estaban escupiendo y le estaban lanzando piedras en el proceso. También. Y hay que recordar, haciendo un paréntesis de lo que estamos viendo ahorita, de que ese tipo de personas también, muchos de ellos fueron de los que vieron que Jesús hicieron milagros o de los que experimentaron en carne propia cómo Jesús cambiaba sus vidas. Exacto. Entonces, estos sacrificios, estas ofrendas que se hacían luego en un futuro, ¿no? Porque se siguieron haciendo después. También cuando fue lo de Noé, También. ahí también hicieron un sacrificio que apareció el arcoíris y todo eso. Entonces, esto era como que estos altares, dice, son lugares de amor, de adoración, de sacrificio, de compromiso con nuestro Creador, ¿no? Como que... No olvidarnos de ajá. obediencia y dedicación a Él también. Claro, Exacto. exactamente, como que bastante, como que un derramamiento de alguna forma del Espíritu Santo, ¿no? También, ¿no? Entonces,
todo está como que muy conectado, ¿no? Todo es como que bastante simbólico lo del cordero. El tema del cordero, la verdad que me encanta y me llama muchísimo la atención. Y es Ajá. que es ahorita también que lo podemos entender con su magnificencia y todo lo que tiene que implicar. Y no sé si es que Ajá, que podríamos los nosotros corderitos decir son mansos, o es- sea. eso también. Y no sé si es que podamos en sí dimensionarlo. Porque ahorita podemos comprenderlo, ok, es el Cordero de Dios, algo así, pero dimensionamos lo que fue un ser completamente celestial que estaba a la derecha de su Padre, que está y todo eso, bajar acá a favor de su creación. O sea, son matices en los cuales, y grises, en los cuales uno tendría que detenerse y ver un poquito, el reflexionarlo, Y a el darse cuenta de todo eso. pensar en lo que Dios Jesús dejó por nosotros para salvarnos, porque Él dejó su trono, dejó su ejército de Comodidad, ángeles, claro. su ejército de coros, porque él era en ese momento un rey cuando Él bajó a la tierra, pero Él sigue Ujú. siendo el rey. O sea, dejó todo lo que tenía para volverse un ser humano humilde como nosotros. Todo el mundo esperaba al supuesto Mesías, o sea, al menos cuando compararon a Jesús, que eran a una Claro. persona que los ayudara a librarlos de las fuerzas romanas, que fuera nacido de una familia rica. Creo que en la Biblia estaban pidiendo que vaya él con un caballo porque eso era un símbolo de guerra, eso, y es que lo que ellos querían ver era que Jesús los liberara con O sea, respecto que a guerra. querían ver ese símbolo de guerra en Jesús y de paz Ujú. se sube un burrito. Me acuerdo, Con un paz, burro. a punta de paz. Así nomás, Claro. ahí a punta de paz. Dios era, Santa Paloma, ajá. como dicen. Dios, aparte de ser un Dios de orden, era un Dios pacífico, ¿no? Él siempre como que buscaba que todo estuviera balanceado, calmar a las personas, ¿no? Era una persona que transmitía mucha paz, ¿no? Entonces vamos también, como dije anteriormente, Ujú. la Biblia hace referencia a altares más de 400 veces. Un montón de veces hace Sí. referencia a estos altares, ¿no? Claro. Y es verdad, en la Biblia, ahora que me doy cuenta, siempre están mencionando, hizo un altar y el lugar y no sé qué, esos nombres rarísimos que ponen. Es que los altares en sí fueron instaurados por Dios con respecto a un propósito en específico, que están vinculados ellos a poder obedecer las instrucciones que vienen con respecto a eso de forma de adoración, o lo que fue el ejemplo más fácil con los israelitas cuando los liberaron del pueblo. Hubieron varias instrucciones ahí, hicieron un altar con respecto a eso, incluso ahí recibieron los 10 mandamientos, porque eran unas instrucciones que uno debía de seguir, que reflejan el orden y por ende la santidad de Dios. Hace que al tener ese espacio apartado podamos nosotros dejar de lado o tratar de dejar de lado eso que nos impide el poder conectarnos más a Él de una forma un poco más abierta y un poco más fuerte en conexión. Tratar de llegar a un punto de santidad en el cual podamos sentirnos de que tenemos una verdadera conexión con Él. Exactamente, ¿no? Es, es muy bonito, igual, más allá de todo eso, es muy bonito. Yo creo que si le dedicas tiempo, dedicación, es muy bonito tener una relación con Dios, ¿no? Tener como que esa confianza de contarle todo, ¿no? Eso es algo muy bonito. Es como que cuando empiezas a practicarlo, de eso de ver a Dios como un amigo, cambias la perspectiva de muchas cosas, como cambia orar, leer la Biblia, estar cocinando y estar hablando con Dios, todo eso, ¿no? Y eso era lo que realmente buscaba Dios, ¿no? Más comunión con el pueblo, ¿no? Más comunión con las personas. Volvemos al tema de las pieles. Está bien. De los corderos. Y dice, estas pieles proporcionan una evidencia innegable de que se produjo la muerte de un animal en favor de los seres humanos. ¿No? Como dije anteriormente, súper desgarrador, súper triste. Me imagino a Dios en ese momento en el jardín, Sí. teniendo que matar a los corderitos para... Y seguramente yo creo que el cordero no fue el único que murió. Seguramente murieron más animales, yo creo. Porque antes de todo eso convivían los animales todos juntos, ¿no? Sí. El tigre Todos con los animales, la en paloma, general, claro. los depredadores, más o menos Ajá. así. Y después Pero se habrán matado todos. ya después de que entré el pecado, ya todo eso se fue. Pero eso digo, o sea, imagínate a Dios, si le duele como vernos sufrir, imagínate ver sufrir a un corderito que no tenía la culpa en nada. Eso que dices es bastante para pensar, porque después de eso, ¿qué pasó con el Edén? O sea, ¿qué pasó con esos animales que convivían entre sí, en donde uno no atacaba al otro? ¿Qué habrá pasado Claro. con eso? ¿Será que
que los llevó al cielo, apartó esa parte de la alguna tierra. otra forma yo no o- me puedo como que imaginar a un... No sé, que yo Ajá. tampoco puedo llegar a imaginar más adelante porque solamente habla de la humanidad, de ahí no habla de los pobres Ajá, o animales. sea, Pero te Pero me da... gustaría para saber. pensar, la verdad, eso Ajá. sería Yo para quiero pensar. saber, o sea, ¿qué pasó con esos animalitos? Tipo, ¿se fueron o se quedaron aquí? Aquí empezó toda la masacre. También te das cuenta de que ese sacrificio viene a ser un poco más fuerte cuando ves de que ambas cosas, que fue tanto los animales como en ese momento Adán y Eva, eran creación de Dios. O sea, ¿por qué elegir a una sobre la otra? Claro, o sea, la creación cayó. Entonces, Sí. en general, también los animalitos cayeron. Exactamente. Son como que todas estas consecuencias del pecado, ¿no? Es como También. esa frase de por uno pagan todos, más o Ay, menos. no me... Esa no. Entonces, en este momento, Dios hace un sacrificio, ¿no? Volvemos Sí. a ver los miles de sacrificios que Dios ha hecho en el largo de su historia, ¿no? En el largo de la Biblia. El sacrificio que tuvo que pagar para volver a tener una reconciliación como que con Adán y Eva, ¿no? De alguna forma, porque ya pues, supongo que Dios sí se habrá sentido mal, ¿no? Porque era su creación, era todo lo que él había creado, ¿no? No solamente Adán y Eva, sino también el hogar, la comunión con ellos, La cómo tierra los misma. animales convivían, ¿no? Entonces era como que algo que él había creado, algo que le había puesto esfuerzo, esmero, algo bonito que ahora no era nada que ver con lo que era, con lo que fue en el principio, ¿no? Recordad que también fueron afectadas hasta las mismas plantas. Exactamente. Sí, claro, imagínate las rosas con los callos y las espinas. Ujú. Después las ramas con el moho. Bueno, yo creo que no sé si el moho se puede contar. Sí, era cosa de la Los innumerables tipos de frutas que también se fueron degradando con el tiempo. Claro, se empezaron a podrir. Los árboles también debieron empezar a podrir en su momento. Las plagas y todo. O sea, ¿Qué habrá pasado con ese pedazo de Edén? La verdad, de Se- verdad, está que me... uno queda con la bueno, duda diciendo, ¿qué si ustedes- pasó con ese si paraíso? ustedes tienen Vamos a alguna buscar el teoría... Edén. Sí, si ustedes tienen alguna teoría o algo por el estilo de qué creen que habrán pasado con respecto al Edén, algo Ay, así, su- pueden dejarlo en los comentarios y Hay una decirnos. teoría que supuestamente hay un Edén aquí en la Tierra. O sea, no me refiero a que hay un bosquecito bonito con animales, sino que me refiero que hay un pedazo supuestamente donde decía aquí estuvo el Edén y después desapareció. Algo así dicen. Seguramente Algo sí. así de la Tierra que parecería como, no sé, me imagino que parecería como una hondura, un hoyo, como el Gran Cañón, imagínate algo así. Algo así me imagino. Oye, Sí, bien, buena... bien científico. Entonces, bueno, volvemos a una historia, ¿no? Al principio Sí. tuvimos una historia, ahora vamos a tener una historia. Una historia muy interesante de una mamá que estaba con su hijo y tenía un hijo, ¿no? Entonces ella entra a la casa y ve las zapatillas ahí afuera de su hijo, todas sucias, así, negras, como a veces cuando venimos de algún lado del colegio y con De todas jugar las fútbol. zapatillas negras, las que son blancas, plomas, No, con mamá, tierra. ¿no? Con lodo. Mi mamá o Exactamente. mi abuela ve que yo manché la ropa blanca y no, Se llamaba. se llama. Exactamente. Entonces, la mamá ve estas zapatillas y lo llama. Y le dice, oye, ¿esas zapatillas por qué las tienes tan sucias? Ya así como que diciéndole, oye, tú eres afrentoso, oye, no limpias esas zapatillas, loco. Entonces, el niño era muy chiquito, entonces no entendía muy bien. Tenía cara de auxilio. Entonces la mamá, entonces la mamá le explica, así como Dios nos explica cuando no entendemos algo a través de su palabra. La mamá se agacha y le dice, a ver, mijito, porque ya el niño entró en desesperación. Sí, ya te imagino cuando eres niño, a veces cuando te regañan los papás se quedan como ¿qué hago? Claro. Uno no tiene idea de qué hacer. Trata de buscar salida en donde no hay. Exacto. ¿Qué hago? El niño pensaba que la solución era comprar unas zapatillas nuevas. Y Cosa que no es pues, así. por cada vez que las ensucias vas a comprar zapatillas nuevas. No, eso no es querido. una solución. Imagínate cuántas Ajá. zapatillas se ensucian en un año. Entonces la mamá le muestra una opción más económica, ¿no? Una opción que Yo todos me tomaríamos. imagino en ese momento que, como es niño, los niños son como esponjas, absorben lo que conocen. Claro. Y cuando vio que la mamá estaba, bien pensó, uy, no, ¿ahora qué hago? La mamá debió haber visto, aquí esto es un niño, y tengo que formarlo, moldearlo, porque él no está él busca una solución o qué hacer. No le hizo la tip, a ver, ¿qué es lo que haría tu mamá en caso de que te viese las zapatillas sucias? Buena pregunta. Me le dijera de que lo dejara ahí en afuera de la casa para no ensuciar la casa. Y tú, Ile, Seguramente me diría, así como yo lo dije, me diría afrentosa seguramente. Me diría, oye muchacha,
no lavas en zapatillas, ahí no te da vergüenza, me diría seguramente. No te da vergüenza que todo el mundo te vea con unas zapatillas sucias en la calle. Uy, Y yo le diría, Dios, que salió no me hablo. No, Salió respondona la niña. no. Pero yo me imagino eso, que la mamá vio que tenía que enseñarla, así que le dijo, mira, vamos a lavar las zapatillas y van a quedar como nuevas. Bueno, Claro. porque cualquier padre diría, anda, y yo acá hago esto. O sea, aquí en vez de ella ir a lavar sola, dijo al niño que la acompañe. Entonces, y va a lavar las zapatillas. Y ve cómo le enseña así, tipo, porque el niño estaba viendo cómo le estaba enseñando a cómo lavarla. Y entonces ahí vio una zapatilla, después le dio para que lavara la otra. Porque Ajá. ese es el chiste, entre comillas, de ser papá. Claro. Tienes que enseñar y crear a tus Ajá, hijos. poner un ejemplo. Así que le dio un ejemplo de qué hacer con las zapatillas. Si están sucias, vas y las lavas y listo. Y ahora con ese conocimiento ya podría aplicarlo para después. Claro, o Ajá. sea, ya no tendría que decir ahora qué con las zapatillas. No, la mamá le enseñó, lavó las zapatillas y se acabó. Exactamente. Se enseña. Entonces, dice, rara vez Dios hace algo por los seres humanos que no nos sirva de ejemplo a seguir, ¿no? Así como esta mamá le explicó a su hijo, todo eso, Dios también nos explica a nosotros, ¿no? Claro, Dios nos Ajá. explica de cualquier manera lo que hacemos hoy en día, ya sea de manera indirecta o directamente que te lo diga. Aunque más nos dice indirectamente porque no podemos hablar con él. Nos enseña que de nuestros errores se aprende, que tenemos que amar al prójimo, hacer caso a los padres, obedecer los mandamientos, leer la Biblia. O sea, te enseña un montón de cosas que tú tienes que ir aprendiendo y después haciendo sobre la marcha. Dios te lo enseña y depende de ti si lo quieres Ajá. aplicar. Si lo ponemos en práctica o no. Exacto. Ajá. Para cubrir a Adán y Eva, Dios tuvo que matar a más de un animal inocente, dice. Un dato curioso. Yo pensé que solamente había matado a un cordero. Yo también Tuvo que matar a imaginaba- más de un animal Yo inocente, imaginaba ¿no? también que de un cordero salieron las dos Ujú. pieles, pero dije, no creo, o sea. Dios hizo sacrificio y lo que y le costó, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que sacrificar para tener una mejor comunión con Dios? Y es que ese vendría a ser el punto. ¿Qué cosas nosotros deberíamos de sacrificarlo para poder sacrificamos? estar en Ajá. conexión con Él? ¿Qué, Por ejemplo, qué es algo que nos duele sacrificar? O muchas veces ni nos cuesta todo, y no lo buscamos aún así. aunque parezca mentira, todo recae en el tiempo. Para bien o para mal, todo recae en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a, no sé, tu película favorita o tu serie favorita? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu aplicación favorita? Ya hablando de redes sociales o algún juego que tú tengas. Pero no Correspondiente. solamente de redes sociales, sino que también en actividades que pueden ser fuera de la pantalla. Y esa también es otra. ¿Cuánto vas a salir a, cómo se dice, cuánto sales con tus amigos, a qué sitio sales, con quién te juntas, con quién hablas, con quién te metes? O sea, son muchas cosas que debemos sacrificar. Pero a Claro. veces decimos, no, ¿para qué? Igual, si puedo manejar el pecado, o sea, pensamos que podemos controlarlo cuando en realidad nos controla a nosotros. O sea, sin darnos cuenta nos va a empezar a controlar. Y ese es un gran plot twist. No, en serio, siempre creemos Sí. que podemos controlar el pecado, que es algo que podemos, por así decirlo, que podemos moldearlo así, tenderlo a la mano. Y sin darnos cuenta, ya sea algo más pequeño que un celular, por ejemplo, un cigarro, podemos decir, no, no me va a hacer daño. Te hace un tremendo daño. Y después a nos los volvemos tiempos. adictos y Exacto. fumamos uno y luego otro y luego otro. Ajá, Y cuando te exactamente. das cuenta dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? Todo se empieza de a poquito. Por eso, Exacto. yo suelo decir que, que al pecado, así, la tentación a la que mejor se vence es la que se evita. Ah, buena, Exactamente. Hay que evitarlo. Cualquier cosa, evitar Mejor por ese tipo de prevenir cosas. que lamentar. Ajá. Pero con respecto a lo de los sacrificios, nosotros que estamos dispuestos en sí a sacrificar. ¿Y por qué vendría a ser para nosotros un sacrificio? Exactamente. Porque no vamos a decir, chutica, no me gusta hacer esta cosa. En vez de hacer esta cosa, ahora sí voy a leer lo que es la Biblia o algo así. Pero lo que no te gustaba hacer, capaz lo tenías que hacer por así. Capaz era alguna responsabilidad. O sea, no entra dentro de algo de que es necesario que yo lo haga. No es como que voy a leer la Biblia porque no tengo nada mejor que hacer. No es eso. Es No es- dar de nosotros mismos. No es Algo que nos... buscar a Dios cuando tú quieras, es cuando Dios sabe que tú lo necesitas a Él. O sea, Dios sabe cuándo lo necesitamos y buscar en ese momento que lo necesitamos ya, pero no es cuando queramos. O sea, hay una diferencia. Y me atrevería a decir que ni tanto en eso. Si nos vamos a reflexionar y solo lo buscamos cuando necesitamos, entonces Él no estaría con nosotros cuando nos va bien o es por Él que nos está yendo bien. Ahí habría bastantes O cosas si en las no, cuales muchas tendríamos que veces ver. lo buscamos solamente cuando estamos bien y cuando estamos mal. No, Ese también, ajá. ese también es No, otro. No, perdón, era otra.
Solamente lo olvidamos. Sí te entendí. Lo buscamos. Sí te entendí. Ustedes me entienden, Sí te chicos. entendí. Muchas veces lo buscamos cuando estamos mal y cuando estamos bien nos olvidamos de él. Así era. Así de fácil. Entonces, el Señor dice que el pecado es deslealtad a Él y se tiene que castigar, ¿no? Sí. El La paga del pecado es la la muerte. transgresión de la ley. Ujú. Por eso Claro. se considera como un acto desleal. Entonces, Dios cuando mira a Adán y Eva se da cuenta que ya no tienen el manto de justicia, ¿no? Sino que ya solamente están cubiertos por higueras y como que eso es una prueba evidente de que ellos habían pecado, ¿no? Es como que de alguna forma un recordatorio, ¿no? Claro. Claro. O sea, hoy en día seguimos recordando y ya que la gente tiene conocimiento al aire, porque todo el mundo tiene acceso a la Biblia, sabemos de los primeros padres, de lo que tuvieron que ser, qué fue lo que pasó y cómo es que seguimos ahorita el transcurso de nuestros días, cómo las cosas van empeorando. Por algo el título se llama Aparece el altar, porque es una manera de reconciliarnos con Dios. Olvidamos todo, porque cuando nos reconciliamos con Él, todos nuestros problemas desaparecen. O sea, no es en sí desaparecen en la vida real, pero desaparece una carga que tenemos en nuestro pecho. Si dejamos todo en manos de Dios, ese altar, ya sea esa devoción, ya sea el culto personal o con la familia, ya sea la asistencia a la iglesia, si nosotros hacemos que el altar que nos dio Dios valga la pena, todas las cosas y todo lo que venga, Dios lo va a guiar de una manera increíble. Claro, van a haber problemas, van a haber disgustos, va a haber esto, va a haber lucha, va a haber de todo un poco. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar todo en las manos de Dios en ese altar. Ujú. Si dejamos ese altar ahí, nomás, o sea, así decirlo, dejamos nomás el altar ahí, ya queda y empieza a agarrar polvo y perdemos la comunión. Pero si tenemos el altar a diario, que ya sea la Biblia o sea la escuela sabática, vamos a mejorar nuestra relación con Dios. Porque por algo es que Dios creó el altar. Bueno, ya hoy en día no se puede hacer un altar en sí porque ya esas cosas son de otros tiempos. Pero podemos hacer un simbolismo con respecto a eso. Tal vez un rinconcito. Un rincón de oración. Un espacio. Un momento de alabanza, o sea, cantar ahí en nuestra casa, cantar las canciones de ¿cómo se dice? Una banda artista. Colección Cielo. Conexión Cielo, Adoradores. Yo iba a decir los himnos nomás, pero iba a sonar Bueno, bastante también anticuado. Bueno, también los himnos, no hay problema. Hay jóvenes que les gusta cantar los himnos, ¿verdad, Ellen? A mí me gusta cantar himnos. Por algo te dije a ti. Ajá. Tú eres la que le encanta cantar los himnos. La Un del momento coro. pensé que lo decían en sarcasmo. No, la del coro. No, está bien. Es verdad, ya le Lo decimos en serio. Ay, me Pero en gusta, serio, cada uno tiene su manera de restaurar su altar. Pero ustedes, ¿qué tienen en su casa? ¿Cuál es su altar? ¿Será la Biblia? ¿Será la matutina? ¿Será la escuela sabática? Reconstruyan ese altar con Dios. Porque, aunque parezca algo tan pequeño, recuerden que se empiezan con cosas pequeñas. Si empezamos con un pequeño vicio, después se vuelve una gran adicción nada más a futuro. Pero si nosotros empezamos con un pequeño versículo o con un pequeño capítulo y vamos sacando alguna reflexión ahí, vamos aprendiendo más y poco a poco esa Vamos pequeña avanzando. conexión va creciendo. Aumentamos nuestra fe. Exacto. Exactamente. Ese es el motivo del altar, aumentar la fe y la conexión con Dios. Ujú. Bueno, como lo había dicho antes, Dios siempre se preocupa por nosotros de algún modo. Yo creo que también esto de buscarlo a Él, hay que hacerlo como que una costumbre de algún modo, ¿no? Como que parte de nuestro día, Y ¿no? es que a Parte eso de la vamos. rutina, ¿no? Buscarlo a Él y querer estar con Él, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Dios, me encanta pasar más tiempo contigo, me encanta pasar tiempo contigo, me encanta contarte mis problemas, me siento bien, me siento cómoda. También es como que un poco de eso, ¿no? Un poco de cada de eso. Pero yo quisiera hacer como que un contraste un poco más pesado, se puede decir, con Risa. respecto a lo del altar en sí. Es que a lo que me quedó bastante grabado con lo que tú dijiste, aparece un altar, que es lo que es el tema de toda esta semana. Sí, aparece, pero ¿qué viene con eso? O sea, aparece un altar porque primero hubo una transgresión. Primero eso. Pero nos damos cuenta de que si apareció también un altar con respecto a esa transgresión es porque primero Dios nos dio una profecía, una promesa, pero más que nada eso,
nos dio una oportunidad. Ese altar es la oportunidad de poder nosotros estar en conexión con Él. ¿Cómo podríamos aprovechar dicha oportunidad que hasta el día de hoy la estamos gozando gracias al sacrificio que hizo con su hijo, que murió aquí en nuestra cruz? ¿Cómo podríamos estar aprovechándolo? Como dijiste, Bianca. El tratar de tener algo ahí que nos haga recordar, que nos haga unirnos, que nos haga decir un poquito más ahí, un poquito más cerca de Él, un poquito más pareciéndome al carácter de Dios. Un poquito más cerca de lo que se puede decir que es sentirnos acogidos con Él. Un poquito más cerca del cielo. Esta lección me ha encantado, la verdad. Me encantan como que estas lecciones que hablan de la comunión que el ser humano había tenido y actualmente tiene con Dios. Eso me gusta. Ajá, muy bonito. Lecciones me fascinan, la verdad. Muy bien, para finalizar, hacemos una oración. Yo hice la oración al principio, ¿no? Ujú. Claro. Sí. ¿Alguien quiere orar? ¿Tú Yo eras? voy a orar, Ah, yo ok. voy a orar. Ya. Ok. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos has otorgado de estar aquí reunidos a grabar con respecto a este proyecto que estamos haciendo para tu voluntad y para tu honra y gloria. Que este mensaje llegue a los jóvenes y que levanten un altar ante ti, Señor, ya sea a través de una matutina, una Biblia, pero que tengan una conexión preciosa contigo, Señor, porque tú lo que quieres es brindarnos amor y misericordia, y aparte de eso, que cuando tú regreses, darnos un lugar especial en tu reino eterno. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Sí. bien, chicos. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo capítulo. Pero antes, ¿Qué? ¿Me olvidé de algo? los saludos de nuestros fieles Los seguidores. Chicos, no, mentira. Jamás me olvido de ustedes. Sí, comenten, reenvíen, compartan. Les damos un saludo a todas esas personas que nos están viendo. No solamente un saludo, sino también como que un agradecimiento, ¿no? Por escucharnos, por apoyarnos, y a los que lo difunden, de verdad, muchísimas gracias, porque capaz que a alguien más le llega a llegar. Estamos creciendo. Sí, estamos Cada creciendo día ahí. Estamos creciendo. a la Estamos gente le felices por eso. encanta. Ajá. Es muy grande porque es una oportunidad para cada uno de nosotros el poder comunicar algo a la gente de que creemos y esperamos de que les sirva, y también el nosotros que nos ayuda a poder conectarnos con un poquito más con Dios, el mantenernos aquí, el mantener con este proyecto así, con fuego, como si este fuera nuestro propio altar, así en el cual podemos adorar al Señor, hace que sea muchísimo Son mi más. altar. Se te quiere. Qué No, bonito. hace que sea muchísimo más gratificante con eso, porque nos estamos cuidando entre todos, entre los que ven como a nosotros mismos, el apoyarnos como hermanos, el hacer que cada vez más podamos estar más cerca de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno. ¿Viste? Con cuidado me van a decir después que me equivoco de nuevo. No, pero está bien. Muchísimas gracias, chicos. No se olviden de darle like, suscribirse, Chao, compartirlo. Los amamos. Besos, besos, besos. Nos vemos. Chao.